La multinacional Frutura adquirió en bloque los activos de Citrícola Salteña, que opera bajo la marca Caputo, en una subasta judicial realizada por la Liga de Defensa Comercial. Esta empresa, parte del corazón industrial de Salto, opera desde la década del 40, emplea directa e indirectamente a unas 2.000 personas, pero en los últimos años sufrió varios inconvenientes, entre ellas malas zafras, problemas sindicales y un endeudamiento que fue creciente. Citrícola Salteña solicitó el concurso de acreedores en 2019 y el 15 de mayo de 2020 la justicia resolvió la disolución de Citrícola Salteña Sociedad Anónima y el cese de sus administradores, a la vez que designó como síndico a la Lideco. Según informó El Observador días pasados, la empresa tenía un pasivo por unos 50 millones de dólares y su principal acreedor era el Banco República, con el cual mantenía un pasivo que ronda los 20 millones de la moneda norteamericana. El resto de las deudas estaba compuesto por pasivos comerciales y de distintos proveedores. Frutura adquirió los activos de Caputo por algo más de 36 millones de dólares y el pasado 30 de marzo desembolsó los 18.200.000 que debía pagar antes del 31 de marzo y tomó el control de la planta. ¿Qué significa para Frutura invertir en Uruguay? ¿Cómo conducirá a Citrícola Salteña? Lo conversamos esta mañana en nuestra entrevista central con Alejandro Buratovich, CEO de Frutura Uruguay. Buratovich, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias, Francisco, por el espacio. En principio comencemos por ahí, Buratovich. ¿Qué es Frutura? Porque no estamos acostumbrados o no conocíamos ese nombre en el mercado mayormente, digamos. ¿Qué es y de dónde proviene? Frutura es una empresa que tiene sede en California, nace ahí, y tiene comercialización propia en los Estados Unidos, le vende a los clientes directamente en Estados Unidos, y el objetivo que tiene primordial es el suministro, la provisión de fruta de primera calidad durante los 12 meses del año a los grandes clientes de Estados Unidos, principalmente cadenas de venta al público. Y para eso, para garantizar ese suministro y la calidad de esa fruta, lo que viene haciendo son inversiones en distintas latitudes para producir la fruta en distintas latitudes y de esa manera completar la ventana completa del año para abastecer a esos clientes. Buratovich, ¿cómo se dio la posibilidad de que justamente Frutura adquiriera estos activos? Hay una crónica de estos días en el diario El País que da cuenta de cómo usted de alguna manera fue uniendo las partes. Bueno, sí, yo estoy en la actividad hace tiempo y trabajé en citricultura en Uruguay previamente, y ante esta situación en la cual estaba circulando lo que se llama un teaser, ¿no? Una especie de folleto informativo respecto de la oferta de estos activos. A mí me pareció que era una oportunidad muy interesante, y entonces sí, es verdad, contacté junto con Romain Cornell, que también trabajó conmigo en citricultura previamente. Juntos contactamos a la gente de Frutura, a los cuales conocíamos también de antes, y ellos mostraron desde el primer momento mucho interés en la posibilidad de tener una operación en Uruguay. Y bueno, a partir de ahí fuimos avanzando en el análisis de esto hasta que llegamos a donde estamos hoy, que bueno, ya estamos operando esos activos. ¿Y dónde radica ese interés? ¿Cuál es lo que usted le vio allí como valioso a este negocio después de haber atravesado lo que Citrícola Salteña tuvo que atravesar? Bueno, hay un interés de estar en Uruguay porque Uruguay es un origen interesante para el cítrico. Uruguay es conocido mundialmente por la producción de cítricos porque está en el mercado internacional de cítricos hace muchos años. Así que, disculpe, cualquier persona que está en el mercado de los cítricos mundialmente sabe que Uruguay es un origen de cítricos con muy buenas características, ¿no? Entonces,
por un lado, el conocimiento de Uruguay como origen, y por otro lado, las características que Uruguay tiene como país, que son bien distintas, pero muy interesantes, a características que, por ejemplo, tiene California como productor, o que tiene Perú como productor, y esto le daba una posibilidad a la empresa de tener producción de fruta de primera calidad en una ventana un poco diferente a la ventana que tiene desde Perú, por ejemplo, que también produce cítricos. Uh-huh. Y por último, cuando se analizó la oportunidad en sí, ver que el potencial de los activos era muy interesante, ¿no? Está claro que se requiere hacer una inversión bastante importante en estos activos para llevarlos a donde nosotros queremos que estén, pero el potencial de los activos era muy bueno también. Y bueno, todo eso junto fue lo que llevó a tomar la decisión. Uh-huh. Como decíamos, Frutura se hizo de estos activos por una cifra de algo más de 36 millones de dólares. El 30 de marzo desembolsó unos 18.200.000 dólares y ya tomó posesión de la empresa. ¿Cómo la encontró cuando desembarcó allí en Citrícola Salteña? Bueno, nosotros ya veníamos visitando los activos durante todo el proceso del análisis de inversión. Los activos, como dije antes, son activos muy buenos, tienen muy buen potencial. Estaban un poco, digamos, faltos de inversión por la situación de los últimos años de la compañía. Pero la verdad que se hizo un gran esfuerzo y es recalcable que hayan logrado mantenerla en funcionamiento, y ahí creo que todos pusieron de su parte un poco, porque hubo en un comienzo una financiación del Estado, después financió el growth, y bueno, y de toda la gente que estaba involucrada en la operación de la compañía, que mantuvieron funcionando esta compañía hasta el último momento, ¿no? Y eso hace que los activos estén mejor, porque no es lo mismo encontrar tal vez un empaque que hace 3 años no está parado, que un empaque que funcionó hasta hace 2 meses y bueno, tenía todo en condiciones como para funcionar, ¿no? Así que lo encontramos en el estado que lo vimos cuando hicimos el análisis, que es un estado de funcionamiento razonable, pero con necesidad de inversión tanto en mantenimiento como en nueva maquinaria y nueva tecnología. Pero ya repito lo anterior, ¿no? Con un gran esfuerzo se mantuvo esto funcionando hasta último momento. Por lo tanto, lo encontramos razonablemente bien. Uh-huh. Les toca tomar control de la empresa en un momento determinado de la zafra. ¿Cómo viene llevando adelante esto? Porque es como desembarcar en la empresa, empezar a pensar en los planes de futuro, pero a la vez atender una zafra ya en funcionamiento, ¿no? Sí, muy desafiante. La zafra, ya diría yo, tiene 2 o 3 semanas para atrás, y nosotros nos estamos subiendo ahora, además con una empresa nueva, porque como dije antes, Citrícola Salteña tiene sentencia de liquidación de la justicia. La empresa nuestra es una empresa que se formó de cero. Uh-huh. Por lo tanto hay que hacer todos los pasos de contratación de la gente, de poner en funcionamiento una empresa desde cero, ¿no? Y por supuesto eso es un gran desafío, que tiene bastantes obstáculos, pero que bueno, estamos tratando de ir sorteándolos. Estamos en este momento ya casi en condiciones de empezar a cosechar y poner en marcha tanto el empaque como la fábrica. Uh-huh. Así que otra vez, difícil, pero con muy buena voluntad. Todo el mundo quiere volver a trabajar y quiere que esto vaya para adelante. Así que con mucho esfuerzo de todos, yo creo que en pocos días más vamos a estar trabajando. En minutos nada más les voy a preguntar por lo de la contratación de la gente, por la mano de obra dentro de la empresa, pero antes quería agotar esta otra parte. Algunas consultas que realicé ayer en la preparación del reportaje me decían que la empresa está pensando o tiene en carpeta unas inversiones que en algunos casos se podría decir que rondan en el entorno de los 10 millones de dólares. No le voy a pedir que me lo confirme, pero sí, en principio, ¿por dónde cree usted que deberían ir las inversiones más urgentes que deba encarar Frutura? Bueno, es una buena pregunta, porque las inversiones, digamos,
estos activos requieren inversiones en todos los pasos, digamos, ¿no? Tanto en campo como en empaque, como en fábrica, tenemos que hacer inversiones. El tema es que nuestro negocio tiene tiempos que en algunos casos los impone la misma biología de las plantas, ¿no? Entonces todos son urgentes, porque, por ejemplo, si nosotros queremos replantar hectáreas como tenemos planeado replantar, hacer una planta en un vivero lleva unos 2 años, después llevarla al campo y hasta que empieza a dar fruta lleva otros 4 más, 5, hasta que empieza a dar un volumen razonable de fruta, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, si no arrancamos ya mismo, esos tiempos se extienden y cada mes que se pierde es muy valioso, ¿no? Así que básicamente nosotros estamos planeando invertir en campo, principalmente en replantación. Hay algunas hectáreas que tienen plantas que ya están para cambiar, y además hay que terminar continuar y acelerar una reconversión varietal que es muy necesaria para poder llegar con la fruta de la calidad que queremos a los mercados que queremos y además con la productividad que necesitamos. Entonces hay toda una serie de hectáreas que deberían replantarse. Después de eso tenemos que invertir también en sistemas de riego. Hay hectáreas que no lo tienen, hay hectáreas que lo tienen y es deficiente, y entonces hay que invertir en sistemas de riego, modernizar los sistemas existentes para ir a tecnologías actuales, y eso sería principalmente lo que hace a campo. Después hay todo un tema de tratamiento en campo, ¿no? De maquinaria agrícola y de aplicaciones y podas que también requieren de inversión. Y ya después, pasando a empaque y a fábrica, básicamente hay que invertir en maquinaria y en tecnología nueva, tanto de empaque como de industria, y también hay que invertir en frío, ¿no? En cámaras de frío, o sea, en fortalecer la capacidad de esas cámaras de frío. Las cámaras están, pero en el empaque habría que fortalecer esa capacidad de frío, y en la fábrica tal vez invertir en tener alguna cámara de frío que hoy no tiene. Buratovich, con respecto al tema mercado que usted mencionaba recién, ¿cuáles son las intenciones en ese sentido? Y una segunda pregunta, o asociada a esta pregunta, es ¿qué peso tiene hoy Caputo sobre las exportaciones de cítricos de Uruguay al exterior? Bueno, Caputo fue tradicionalmente el exportador más grande, después vendió parte de sus hectáreas y entonces se fue en los últimos años achicando un poco, pero el año pasado, si no me equivoco, fue alrededor del 30% de las exportaciones de cítrico de Uruguay. O sea que tiene una participación muy importante de lo que es la exportación. Nosotros automáticamente, al tomar estos activos, consideramos que vamos a tomar esa porción, y la idea nuestra es que en los próximos años crecer. Pero en general hay otras inversiones que están creciendo las plantas, digamos, por lo tanto el volumen total va a incrementar, y bueno, veremos en el volumen total cómo quedamos posicionados en cuanto a esa porción de la exportación. Uh-huh. Pero sería lógico estimar que este año Frutura va a rondar el 30% del volumen de exportación, y los mercados principales por el año 2013-2014 se perdió el sistema general de preferencias en la Unión Europea, y las mandarinas uruguayas empezaron a pagar 16% en la Unión Europea, que era el principal destino del cítrico en general. Las naranjas y los limones también pagan, pero pagan un porcentaje menor de arancel, pero las mandarinas las golpeó muy fuerte. En ese mismo periodo se logró un acuerdo con Estados Unidos para poder exportar cítricos, y Estados Unidos empezó paulatinamente a reemplazar a Europa en mandarinas. Por lo tanto, hoy gran parte de las mandarinas que se exportan a Estados Unidos, es el mercado principal, y el objetivo nuestro es apuntar a ese mercado, que además ahí tenemos una estructura propia de comercialización con Frutura. Uh-huh. Entonces, nuestro objetivo con las mandarinas claramente es apuntar a Estados Unidos, pero eso no significa que el 100% de las mandarinas van a Estados Unidos. También vamos a seguir exportando a Brasil, vamos a seguir exportando a Europa, también vamos a seguir abasteciendo al mercado interno, donde pensamos también incluso crecer, ¿no?
Uh-huh. Después en naranjas, Estados Unidos es un mercado mucho más débil en naranjas para Uruguay. Las naranjas todavía van a Europa, pero también van a Rusia, que este año está bastante complicado. Así que este año va a ser un desafío con el tema naranjas, porque los mercados equivalentes a Rusia, digamos, en niveles de calidad exigida y de precios, van a estar muy sobreofertados, porque a todo el mundo le pasa lo mismo, ¿no? Rusia este año va a estar disminuido como mercado y muchos orígenes del sur exportan a Rusia. Uh-huh. Pero bueno, se exporta a muchísimos mercados de todo el mundo. No hay duda que en mandarinas en Estados Unidos es la prioridad. Veremos qué se puede hacer en un futuro con naranjas e incluso con limones también a Estados Unidos, pero vamos a mantener el resto de los mercados también. Justamente cuando hablamos de los activos de frutura que adquirió aquí en Uruguay y de esas 3.000 hectáreas, hablamos de naranjas, mandarinas y limones, ¿no? Fue mencionado por usted recién, pero es bueno profundizar sobre ello. Esa es parte de la producción, ¿no es? En el ideario general parece que estuvieran solamente las naranjas, pero también están las mandarinas y los limones, ¿no? Sí, claramente. Y yo diría, en los últimos 5 años, yo diría que la naranja perdió participación en la producción respecto del limón y de la mandarina. O sea, el limón y la mandarina han crecido, mientras que la naranja o se mantuvo o incluso decreció en la cantidad o en las hectáreas de producción. Uh-huh. Y la mandarina en particular fuertemente hacia Estados Unidos. Bien. Buratovich, el 9 de marzo, representantes de Sucsal, sindicato que nuclea a los trabajadores de Citrícola Salteña, fueron recibidos en la Comisión de Legislación del Trabajo, en diputados, y reclamaron por su situación laboral ante la venta de la empresa. En la comparecencia, la representante sindical Miriam Perdomo afirmó que a los trabajadores se les deben liquidaciones y licencias, y señaló que con lo que se pague en la venta no va a dar para pagar todas las deudas. Eso es una cosa que había quedado claro, se va a prorratear el dinero de la venta para pagar las deudas. Pero se planteó también, o se plantea también en esta comisión, o se planteó por parte de los trabajadores, el tema de la toma de personal. Y Perdomo dice, creemos que nos deberían tomar, queremos ver si hay alguna forma para hacerlo. También debemos señalar que en marzo se termina el seguro de paro de todos los trabajadores, luego de eso no percibiríamos ningún otro ingreso. ¿Cuál va a ser el criterio de Frutura para la toma de personal, para contratación de la gente, como usted decía más temprano? Bueno, la situación en la cual nosotros estamos tomando esto es en idénticas condiciones que como dejó de funcionar hace un par de meses, que fue el tiempo hasta el cual funcionó, ¿no? Uh-huh. El empaque y la cosecha. Las hectáreas plantadas son las mismas, la cantidad de fruta en los árboles es muy parecida a lo que Citrícola venía teniendo. Por lo tanto, esta zafra va a ser una zafra muy parecida a lo que venía siendo el funcionamiento normal de estos activos en el pasado. Y nosotros necesitamos aproximadamente la misma gente que la venía tratando. Así que, como regla general, lo que nosotros estamos diciendo y comunicando, y hemos hablado ya con los gremios respectivos, es que nosotros a la gente la vamos a contratar porque necesitamos operar y queremos, sabemos que hay mucha preocupación alrededor del tema en el departamento de Salto y a nivel incluso gobierno nacional también, respecto de las fuentes laborales. Nosotros vamos a seguir trabajando, y para seguir trabajando necesitamos de la gente. Por lo tanto, en reglas generales la mayoría de la gente va a volver a trabajar en lo mismo que hacía. Ahora, el negocio en sí es un negocio muy dinámico, ¿no? Hay años de mayores volúmenes, de menores volúmenes, hay años de mejores mercados o mejor demanda y peor demanda, así que los números de personas tanto en cosecha como en empaque varían de mes a mes y de zafra en zafra, pero yo diría que en líneas generales esto se va a mantener bastante en línea con lo que venía haciendo. Después, por supuesto, van a ir sucediendo cambios en la empresa, tanto cambios que por ahí reducen la cantidad de necesidad de mano de obra como cambios que incrementan la necesidad de mano de obra, porque
va a haber inversión en tecnología, que muchas veces la tecnología a veces reduce un poco el uso de mano de obra, pero por otro lado estamos replantando. La replantación cuando empiece a dar la fruta va a incrementar los volúmenes de fruta y eso también va a requerir ser cosechado y por ende también va a haber mano de obra requerida ahí. Las hectáreas que no van a ser replantadas y que van a empezar a ser regadas, fertilizadas, podadas y tratadas adecuadamente, seguramente van a incrementar su producción por hectárea y también eso va a generar un aumento de algunos volúmenes que también requieren de cosecha y que requieren de empaque, etcétera. Entonces, digamos, hay que ver cómo termina ese mix, que lo vamos a ir viendo con el devenir de las próximas zafras, pero, o sea, inicialmente vamos a estar en una situación muy parecida a la anterior, y después eso se va a ir reacomodando, pero nuestra visión, hoy lo que nosotros percibimos es que no va a haber mucha diferencia en cuanto a la mano de obra que tengamos, tanto directa como indirectamente afectada al negocio alrededor de Fruturas. ¿Hubo ya contacto con los trabajadores? Sí, sí, hubo conversaciones con los gremios en forma directa y después estamos ahora tratando de ordenar la manera de empezar a contratar a la gente porque queremos arrancar ya mismo. Pero bueno, hay que dar de alta a la gente, hay que entender cuál es el convenio que rige a cada una de las actividades, claro, las categorías, o sea, es un tema que no es tan sencillo, pero en el que estamos abocados en este momento 100% porque es lo primero que necesitamos para poder empezar a trabajar, y lo que queremos es que la gente vuelva a trabajar lo antes posible, ¿no? En el cierre ya, Buratovich, ¿qué va a pasar con la marca Caputo? Bueno, las marcas son parte del activo que nosotros hemos adquirido, por lo tanto las marcas, tanto Caputo como las demás, son propiedad de Frutura hoy, y hay marca Caputo para la fruta, pero también hay marca Caputo para jugos, por ejemplo, de consumo masivo, y vamos a mantener la marca Caputo en lo que hace a jugo. Hoy no hay tiempo ni de repensar marcas, ni de rehacer embalajes ni demás, pero a futuro lo vamos a analizar y veremos cuál es nuestra posición al respecto en función de lo que esos análisis terminen siendo, ¿no? Veremos si conviene mantener el uso de esa marca o cambiarlo o complementarla con otra marca. Todo eso requiere de tiempo de estudio y nos va a llevar un periodo que va a ser más adelante. Hoy vamos a continuar usando las marcas que se estaban usando antes. Ajá. No está escrito en piedra que se vaya a seguir usándose esa marca, digamos. Ahora porque no hay más remedio por una cuestión de tiempos, pero está el referéndum de lo que vayan a definir. Exactamente, ese es el caso. Sí, por supuesto, la imagen, o sea, la marca al consumidor es una cosa y después el nombre es otra, ¿no? Obviamente la imagen ya está cambiando y va a cambiar 100% ya mismo a Frutura en todo lo que son instalaciones y en todo lo que es comunicación oficial de la compañía, obviamente, porque no hay relación entre Frutura y Citrícola más que por el hecho de haber adquirido los activos. Claro. Pero en cuanto a la marca del consumidor, por el momento vamos a continuar como se venía. Entendamos que estamos tomando esto ya con la zafra en marcha, ¿no? Entonces no hay margen para hacer este tipo de cambios, por lo menos en esta zafra, y veremos en las siguientes. Dos últimas preguntas, Buratovich. La primera es que Caputo tenía una planta de concentrados y vendía ese gel para jugos y refrescos a otras compañías. ¿Eso en qué órbita queda, digamos, y cuál es la utilidad que le van a dar a esa planta en particular? La planta es parte de los activos que encontramos y nosotros tenemos grandes expectativas respecto al negocio industrial. Es un negocio que lo conocemos de nuestra actividad previa y queremos potenciarlo tanto en el negocio de consumo masivo como en el negocio de concentrados y aceites esenciales que también se producen ahí en la planta. Así que va a requerir también, igual que como dije antes en el empaque, va a requerir de inversión, va a requerir de tecnología, pero nosotros
pensamos potenciar ese negocio y hacerlo crecer. La última era una cuestión que tenía que ver con una definición institucional que se había tomado con respecto a la ubicación de una justamente de las plantas de Caputo, uno de los edificios de la empresa, donde había una resolución por la cual esa tenía que salir de su ubicación actual y trasladarse a otro lugar. Había también una especie de amparo, digamos, para que se entienda, de parte de la Intendencia, y el gobierno de Andrés Lima era proclive a extender ese plazo, creo que unos 50 años. ¿En qué está ese tema en particular, Buratovich? Bueno, el predio del que estamos hablando es el predio donde se encuentra el empaque y la fábrica. Había una disposición municipal que indicaba que el año 2030 no podía continuar funcionando en ese predio el empaque y la fábrica. Entendamos que estamos en el 2022, si en el 2030, o más bien en el 2028, porque la construcción tiene que empezar antes, hay que estar haciendo inversiones en una fábrica y en un nuevo empaque, todo este negocio como bloque no tenía mucho sentido. Tenía más sentido directamente construir de cero un empaque y una fábrica y no comprar lo que ya había, ¿no? Uh-huh. Entonces inviabilizaba el negocio. Por lo tanto, ante la digamos, la buena voluntad que percibimos de la Intendencia de poder extender esos plazos, en esos términos fue que se pidió una extensión, y la Junta Departamental de Salto aprobó una extensión de 30 años para la permanencia de tanto de la fábrica como del empaque en ese predio. O sea que esto estaría extendido hasta el año 2060. Bien. Alejandro Buratovich, CEO de Frutura Uruguay, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y por permitirnos comunicar cómo fue todo este proyecto que bueno, parece muy interesante para adelante. Así que estamos en contacto y yo a disposición.